Errores a colocar el molde que arruinan tus estructuras. Si eso te pasa muy a menudo es porque estás colocando el molde de forma incorrecta según el tipo de uña. Si quieres aprender a hacerlo de forma correcta y mejorar tus estructuras, quédate en este video. Vamos a iniciar con este tipo de uña. Si se fijan, tenemos una uña maltratada. Ya realizamos una limpieza profunda. Vamos a colocar un preparador que sea un poco alcalino para poder deshidratar más la uñita, ya que ella sufre de hiperhidrosis y la uña es húmeda. En este caso no se puede limar esta parte de la uña ya que está descamada, por ende no tenemos que realizar otra descamación, pero en el crecimiento sí lo vamos a realizar. Se realiza con este tipo de lima, es una lima 100-180, vamos a utilizarlo por el lado más suave. Y colocamos la lima totalmente a 0 grados y realizamos la siguiente descamación en una misma dirección, solo en el crecimiento. Cuando ya tenemos la uña preparada, vamos a colocar el molde. Primero debemos de realizarle al molde un movimiento flexible, quitarle la rigidez y de esta forma poder hacer las medidas pertinentes. 2. Tenemos que quitar la lunita y posicionarla a un ladito y verificar si es viable colocarlo como prótesis, no como estabilidad, ya que el molde de Latin cuenta con 200 gramos de aluminio, no es necesario. Él por sí solo tiene estabilidad y firmeza. Otro error es no realizar los cortes adecuados al molde. El molde no lo podemos colocar sin realizar unos precortes. Entonces, nosotros vamos a ubicar una tijera de manicura rusa preferiblemente y vamos a realizar una serie de medidas para poder posicionar el molde de forma correcta. En este caso tenemos una uña que no tiene hiponiquio pronunciado. Quiere decir que al momento de posicionar podemos obviar un corte o no. Entonces, vamos a hacer una pequeña medida. Fíjense que aquí necesitamos solamente hacer un corte de profundidad mínimo para que el material llegue a la zona de encastre. ¿Cuál es la zona de encastre de la modelo? ¿Cómo lo verificamos? Ubicamos una lima por el lado más suave y verificamos la profundidad en los laterales. De esta manera podemos hallar aquella profundidad que necesitamos identificar para poder realizar el corte a profundidad. Con una tijera de manicura, nosotros lo que hacemos es verificar desde el punto de encastre, hacemos una línea imaginaria y vamos a sacar la medida desde zona de encastre hasta el hiponiquio. De esta forma podemos hallar qué tanta distancia tenemos que hacer al momento de cortar el molde. Posicionamos el molde de frente, hallamos la medida de profundidad y la colocamos, la marcamos y da en la última lineecita. Lo bueno de estos cortes es que ya tiene la medida establecida y es mucho más fácil poder realizarlos sin tener que estar marcando el molde o recordando dónde fue que hicimos la línea. Entonces verificamos que la profundidad está en la última línea de la parte del hiponiquio y luego tomamos el dedito de frente y tomamos una distancia de un lateral a otro y esta distancia es la que yo voy a posicionar de un lado al otro para poder hallar el corte a profundidad que el molde pueda llegar a los encastres de una manera correcta. Una vez tenemos las dos medidas de encastre a encastre y la profundidad de encastre a hiponiquio, vamos a realizar el corte siguiendo el patrón o la forma del hiponiquio. Entonces empezamos a cortar de esta manera, hacemos este corte a la misma forma que tiene el hiponiquio de la modelo o del cliente. Vamos a verificar que el molde llegue muy bien a las zonas de encastre y así podemos ver que puede el molde estar alineado de una forma correcta. La uña de la modelo es una uña cóncava. ¿Por qué? Porque el borde libre es la parte más alta y el ápice está
hacia abajo. Entonces quiere decir que la punta o el borde libre de la uña va en dirección hacia arriba. Esa es una uña cóncava, no tiene ápice. De esta forma el molde debe posicionarse totalmente alineado al falange o al nudillo, totalmente recto. Nos guiamos por el hueso falange y el molde está totalmente alineado, totalmente recto. Si yo lo elevo de más, ¿qué va a suceder? Que el molde va a verse hacia arriba y la uña va a quedar hacia arriba. Entonces debo colocar el molde totalmente alineado al huesito falange y de esta forma podemos trabajar tranquilamente sobre el molde. Siguiente paso: si los laterales o los paraniquios son muy anchos, yo necesito realizar un corte en sus laterales. Entonces verifico dónde están los puntos de encastre ubicados. Posiciono el molde y verifico. Acá está en 1,5 y aquí está en 1,5. Entonces, ¿qué significa 1,5? Primera línea, antes de llegar a la segunda hago el corte. Primera línea, antes de llegar a la segunda hago el corte. Los encastres tienen la misma profundidad de un lado hacia el otro. Lo que tenemos que es realizar una medida. Por lo general, en estos tipos de casos, la profundidad siempre va a ser la misma marcación que tienen los moldes. Medimos desde el punto de encastre hasta la pulpa de los dedos y esta medida es la que voy a colocar aquí. Y fíjense que es la misma medida que tiene el molde. Entonces, cortamos a 45 grados en diagonal, 45 grados en diagonal. Y luego estas partes que están sobrando, yo la retiro y la corto de forma de orejita de oso o de Mickey. De esa manera puedo liberar mucho mejor el paroniquio realizando los cortes en forma circular. Al momento de tener listo estas partes, voy a medir si está correcto o no está correcto. Y ahí, como pueden notar, puede llegar muy bien, ahora que relaja, y al momento de cerrar se liberan los paroniquios. De esa manera puedo realizar una estructura perfecta. Ahora esta luneta la vamos a usar como una pequeña ayuda de ajuste del molde en sus laterales. La dividimos en dos, la posicionamos en esta parte por el lado curvo y acá también, y ya está lista para colocar el molde en la uña. Retiramos el papel encerado. Antes no lo retirábamos ya que estábamos ajustando el molde y la idea es no estar tocando la parte de la adherencia. Siempre vamos a tocar la parte superior. Luego vamos a cerrar estas dos aletas finales de forma paralela. No pueden quedar una más larga que otra. Luego vamos a abrir las aletas principales para poder posicionar el molde de una forma correcta. Lo aplicamos de esta forma, hacemos una pequeña presión hacia atrás, así, ajustamos, introducimos donde están los encastres y luego la parte final la adherimos de la misma manera que hicimos con la principal. En las zonas de encastre yo presiono de esta forma, haciendo una pequeña semicircunferencia en la zona de encastre. Si vamos a realizar una estructura curvatura C, aquí ya está lista para estructurar. Si vamos a realizar una estructura coffin o almendra, tenemos que realizar un cierre perpendicular. Estos moldes nos facilitan al momento de poder realizar cualquier tipo de estructura, ya que cuenta con aletas amplias y una zona para esculpir de una forma profesional. Recuerda que el éxito para poder realizar estos cortes de una forma rápida es hacerlo de forma repetitiva. La práctica hace al maestro.
Y si te ha gustado este video, danos like, comenta y comparte para que muchas personas sigan aprendiendo junto a Latin Nails.